Bueno, pues hoy nos encontramos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, célebre institución de nuestro país, y con una gratísima sorpresa de poder conversar con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Muchísimas gracias, socióloga, doctora justamente en el área de la antropología. Doctora, muchas gracias que nos recibes. Y a mí me gustaría que empezáramos hablando de la importancia del tema en el que trabajas hace más de 25 años, ¿no? Sí, en realidad lo que hay que resaltar es que durante el periodo virreinal llegaron muchísimas personas de origen africano a la entonces Nueva España y que han sido, durante el periodo virreinal, fueron llamados negros, mulatos, mulatas, lobas, cambujos, y un poco para negar su origen cultural, ellos venían, ellas y ellos, porque vinieron hombres y Hombres y mujeres de mujeres. culturas con una larga trayectoria, eran wolof, eran mandingos, eran brans, eran del Congo, de las culturas bantús, y formaron parte de la sociedad mexicana. Y ahora, fundamentalmente gracias a la conferencia de Durban, que fue en 2001, se les dice afrodescendientes, tratando de recuperar este origen de África, que de allá vinieron, y hacer memoria de esta importancia de sus culturas de origen. ¿Qué pasaba con las mujeres cuando recién desembarcaban, recién llegaban? ¿Cómo las iban distribuyendo? Las distribuían, llegaban casi siempre al puerto de Veracruz, que era el lugar central. De ahí eran trasladadas a la Ciudad de México y después eran vendidas por varios territorios de lo que era la entonces Nueva España, de México. Entonces iban a Puebla, al Estado de México, a Zacatecas, a Tasco, a Tabasco, incluso a Yucatán. O sea, eran repartidas a varias regiones para llevar a cabo varias actividades. Muchas de ellas de servidumbre, de cuidados, ¿no? Eran nanas, eran nodrizas, como se decía entonces, amas de leche, chichiguas, y también para trabajar en los conventos, para atender ventas, en fin, tenían una gran cantidad de oficios que desempeñar. Hubo personas de origen africano en todo México, pero tuvieron intercambio y convivencia con las poblaciones indígenas desde épocas muy tempranas. Hay que recordar que los matrimonios entre grupos culturales nunca se prohibieron en México como en otros países. Eso Sí, siempre lo ajá. digo porque ayuda a entender. En Estados Unidos se prohíben los matrimonios mixtos Entre hasta blancos, sí. 1968. Ujú. En países como México, la Iglesia Católica no lo permitía, tenías que casarte libremente. Entonces, se logró que hubiera cierto intercambio, ¿no? Entonces, esto permitió que algunas zonas tuvieran, desde épocas muy tempranas, mujeres y hombres de origen africano libres, además, y en otros lugares, como en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, por circunstancias históricas, fueron quedándose, digamos, más aparte de los circuitos comerciales. Entonces, se ven más en esas regiones, pero no es porque haya habido más. ¿Dónde vemos más la influencia de esta cultura afrodescendiente? Primero en la parte económica, o sea, sin el trabajo de estas miles de mujeres y hombres, no se hubiera construido la catedral, no hubiera habido haciendas ganaderas y azucareras, las minas de toda la Nueva España, en fin, o sea, todo esto tiene que ver con su participación económica. También, por ejemplo, siempre cuento esto también, canciones de cuna como algunas que oíamos cuando éramos más pequeñas, a Citrón de un fandango. Fandango, sango, sango. Bueno, esa canción tiene idioma bantú y congo. Entonces, transmitían sus conocimientos a partir de la vivencia y de las relaciones con los niños. Y por supuesto,
también en la parte política, o sea, grandes líderes insurgentes como Vicente Guerrero, como José María Morelos posiblemente También. fueron afrodescendientes. Y finalmente, de lo que se habla más casi siempre es de la música y la danza. Y es cierto, o sea, tienen también mucha injerencia en la música y la danza, en los sones veracruzanos, en los sones de la Costa Chica. Los nombres de algunos lugares, ¿no? Los nombres de algunos lugares, pues Mandinga nomás para... en Veracruz. Y Yanga, creo que hay otro que se llama Yanga. que habla de este personaje que huyó y hizo un movimiento en contra de las autoridades virreinales. Yo no recuerdo haber visto, de no haber sido la guerra de castas, que me decían que había el salta para atrás y la combinación de negro con español, ese pedacito de la historia, nunca haber recibido en la escuela información sobre mis antecedentes de esa mal llamada así, ahora tercera raíz. ¿Hay algún cambio en ese sentido? ¿Hay algún cambio? Sí. Gracias sobre todo a un movimiento que le decimos movimiento afromexicano que ha estado desarrollándose, yo diría, en los últimos 20 años y que está conformado por personas de las comunidades afromexicanas de la Costa Chica, de Oaxaca, de Veracruz, de Coahuila, y académicos e instituciones aliadas, se lograron hacer cambios en los libros de texto. Entonces, por primera vez, en los libros de texto vamos a poder leer la historia de estas miles de personas. Quizá no como quisiéramos, con con más información, pero por lo menos los niños y las niñas van a tener la posibilidad ahora, a partir del año pasado, de reconocer que hubo personas afros en la historia de México. La organización que tienen hoy todos estos grupos, ¿qué es lo que proponen? ¿Cómo surgen? ¿Qué es lo que están trabajando? Surgen a partir de la llegada de un sacerdote de Trinidad y Tobago. Afro, que llega, ve que hay muchísimas poblaciones afros y empieza a motivar que haya intercambios y se conozca de la historia de estas poblaciones. Y entonces ellos cada año se juntan, primero para conocer su historia, para reafirmar su identidad cultural y luego para demandar, ¿no? Demandaron el reconocimiento constitucional, demandaron, que ya se logró en 2019, que estuvieran en el censo y que se contara. Te tienen que preguntar, ¿usted se considera afrodescendiente negro o afromexicano? Son las tres denominaciones. ¿Qué te sigue maravillando de esta área de investigación? Pues de la investigación y de encontrar cosas maravillosas, Pati. Encontrar que hubo mujeres, como decíamos antes, que lucharon por su libertad, que lucharon por tener mejores condiciones de vida para ellas y para sus familias. Hijos. Pero también ver cómo muchas poblaciones afrodescendientes, afromexicanas actualmente, enfrentan el racismo y la discriminación. Entonces, yo creo que es fundamental y eso es un motor que yo he tenido toda la vida. Tengo un hijo afromexicano. Luchar en contra del racismo y la discriminación, porque es algo que lastima, que nos hace personas que no comprenden la diversidad de las situaciones y que empobrecen, ¿no?, a una sociedad. Entonces yo creo que ese es el motor. Primero, hablar de mujeres de las que no se había hablado y que merecían estar en la historia de México y siguen mereciendo. Y también, por otra parte, luchar contra el racismo que todavía hoy en día se sigue enfrentando. ¿Tú personalmente cómo vives tu propio envejecimiento? Bueno, yo soy muy activa, no me sé estar quieta. O sea, me ha tomado un poco de sorpresa mi envejecimiento porque voy a las carreras. ¿Te atacó un día inesperado? No tanto, pero, o sea, ni siquiera me ha agarrado todavía, como que siento que sigo, ¿no? Pero creo, en general, Pati, que es un momento como muy grato, como muy, por un lado,
te sientes más completa, conoces más cosas, no les tienes miedo a muchas cosas, piensas que ya, o pienso yo, que ya terminé con varios ciclos, ¿no? Y eso como que da mucha paz, ¿no? Entonces lo que queda es como mucho para disfrutar, ¿no? Yo creo que esa es la parte que empieza a hacerse consciente. No estoy tan segura cuándo es el momento en que uno diga, ya no quiero trabajar en mi tema y hay que jubilarse o algo así, Ujú. porque en mi caso, porque además como se hace investigación, doy clases, pues no hay impedimentos muy concretos, ¿no? Entonces no me Ujú. lo planteo, pero porque me gusta mucho trabajar, además, tengo ese problema. Yo no me imagino mi vida sin hacer lo que hago ahora. O sea, no me la imagino. O sea, sí, o sea, mucha gente dice, te puedes ir a viajar, te puedes dedicar a lo que a ti te gusta, pero es que a mí lo que me gusta es lo que hago. Eso es lo que, quizá con menos intensidad, quizá haciendo más pausas, ¿no? En Por fin, supuesto. pero sí, o sea, es un periodo, yo digo, de cierta paz y de cierta madurez que a mí me ha gustado. De las cosas, hoy haces lo que te gusta, eso es fantástico. Pero de las pequeñas cosas, proyectos que te falten, ¿qué hay que realizar todavía? Bueno, tengo varias pendientes, tengo varios libros que terminar, uno sobre los afrodescendientes en Acapulco, también tengo que terminar un libro sobre eh, los afrodescendientes en general que me pidieron en el Colegio de México. Hay varios temas que me gustaría analizar, por ejemplo, su representación en las pinturas en ciertos periodos. Claro. Y también me gusta mucho hacer antropología, entonces me gustaría también hacer otros proyectos que tienen que ver con entender el racismo, ¿no? Cómo funciona. Por ejemplo, todos los migrantes que están llegando, afros, de países como Haití, como Colombia, como Venezuela, pues también conocer qué están viviendo y cómo están enfrentando el racismo. ¿Cuál es de los libros que has publicado, cuál es el que a ti te parece que te representa de la mejor forma? El de las mujeres, que se llama Mujeres de Es origen africano en la capital virreinal. Ese ha sido como como un clásico, como un ¿ya? clásico, Ujú. exacto, porque no había investigaciones antes de ese libro sobre mujeres de origen africano. Entonces ese fue como un parteaguas de hablar también, como se hablaba de los hombres, hablar de las mujeres. Querida doctora, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu paciencia y lo mejor, tu conocimiento y todo lo que has hecho para que podamos descubrir la importancia de la afrodescendencia en nuestro ADN mexicano. Gracias.